para que yo esté pendiente. La ven, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces va a ser otra clase relativamente corta sobre el tema de examen de orina, ¿no? Estamos desarrollando como las clases introductorias a la nefrología en pleno para conocer la fisiopatología, ¿no? Estamos hablando un poco de la fisiología y de la normalidad para luego en los próximos módulos ir enfrentando la anormalidad. Entonces hoy nos toca el examen de orina. Y bueno, siempre es importante tener alguna hoja de ruta u objetivos para guiar la clase. Y en este caso tiene que ver con la importancia de reconocer los componentes de la orina, valorar sus características físicas y químicas e identificar componentes específicos del sedimento urinario, que es muy valioso a la hora de evaluar un paciente con problema renal. Y quedarnos con algunos patrones, en realidad más laboratoriales del problema del paciente con problema renal. Entonces, el examen de orina, también lo sabemos todos, es una prueba no invasiva, muy útil para detectar precozmente alteraciones renales y enfermedad crónica. Entonces, esta es otra herramienta que junto a la medición de la tasa de filtración glomerular que ya hemos visto en previas clases, también nos permite rápidamente darnos cuenta si un paciente está con alguna anormalidad y para seguirlo estudiando. El análisis automatizado, que normalmente es el que nosotros recibimos cuando solicitamos el laboratorio y nos entregan los resultados, en ningún momento va a superar la interpretación de un nefrólogo bien entrenado que precisamente en mirar la orina en el microscopio. Sin embargo, esta es una cualidad que no es totalmente extensiva a los especialistas nefrólogos, es decir, a todos. Hay gente que se forma pudiendo desarrollar esta capacidad de interpretación de un examen de orina en el microscopio, y eso, por supuesto, le confiere un plus para poder determinar alteraciones en el paciente que está investigando. Pero esto, bueno, por lo menos en el Hospital Viedma no lo desarrollamos porque, bueno, la falta de tiempo, la falta de un microscopio que sea propio, por ejemplo, del servicio, porque entrar al laboratorio y pedirles que por un ratito nos presten el microscopio para mirar la orina de nuestro paciente es prácticamente inviable por la gran carga de trabajo que tienen en ese servicio. Pero sepan que si alguno de ustedes en algún momento va a pensar en hacer nefrología, entrenarse en esto de mirar el examen de orina al microscopio es una muy buena herramienta, es una habilidad que le da un plus a la formación en nefrología. Bueno, pero lo importante también es ver cómo se practica la recogida de la orina, ¿no? Y hay que ser muy claros con nuestros pacientes cuando les pedimos que se hagan este examen tan importante, ¿no? Donde les recomendamos que de preferencia puede ser la primera orina de la mañana. También se ha hablado en algún momento de que la segunda no es despreciable, pero tiene que ser de la mañana. Que es importante hacer un aseo previo, pero no necesariamente con desinfectantes, con jabones, sino simplemente con agua para no alterar la flora en ese momento del área de los genitales, ¿no? Y lo importante es también considerar tomar la orina de media micción, es decir, no es el primer chorro que sale, sino es luego de haber desechado un poco a la taza, tomar la muestra en un frasco, en una cantidad suficiente que permita aspirar ciertos mililitros para hacer el análisis. También hay que recomendar al paciente que en lo posible evite el ejercicio físico intenso los 3 días previos. No es que va a estar en la cama todo el tiempo, pero que evite, por ejemplo, el ejercicio extremo, el hacer
trekking, el haber subido gradas y el haber hecho una gran cantidad de ejercicio en el gimnasio, porque esto puede alterar los resultados. Y también recomendarles que una vez que se toma la muestra en casa, lo ideal sería que esta esté siendo procesada dentro de las 3 primeras horas de haber sido evacuada. Idealmente, cosa que a veces tampoco hacemos por la falta de organización o de tiempo, sería darles las instrucciones por escrito, porque es bien sabido que los pacientes en ese momento pueden entender, pero luego se les olvida y entonces no siguen todas estas recomendaciones tan importantes. Muy bien, entonces vamos a analizar los componentes de la orina y es claro que la orina en general tiene mucha mayor cantidad de agua, ¿no? Es un compuesto de agua en el 95% y los solutos representan un porcentaje menor. Estos solutos que componen la orina son los solutos orgánicos, donde se encuentran los productos de desecho, principalmente ahí cuando vimos lo de la tasa de filtración glomerular, el gran ultrafiltrado que pasa por los glomérulos, de los cuales solamente el 20% se excreta, ¿no? Y en ese 20% tenemos una gran cantidad de agua y el resto solutos que tienen que ver con los productos de desecho de toda la generación de reacciones que producen nuestro cuerpo en las células. Creatinina, ácido úrico y muchos otros. Inorgánicos pueden pasar electrolitos a la orina, como el cloro, el sodio y el potasio, y también células que luego pueden formar cilindros, cristales, moco e incluso bacterias, aunque la orina en general es una sustancia estéril, pero cuando hay un proceso infeccioso, entonces las bacterias también aparecen en la orina. Comenzando con el color, que es una de las características físicas de la orina, que sería interesante valorar. Ciertamente nosotros no lo vamos a hacer en la consulta, pero nos informan. Entonces, sabemos que el color natural, el color esperado de la orina es amarillento por la presencia de urocromos. Pero cuando esto es diferente, entonces ya nos puede sugerir algún estado patológico. Y aquí tenemos en esta tabla las posibles causas de acuerdo al color que presenta la orina. Si, por ejemplo, estamos frente a un color rojizo, a un color rosa o marrón, entonces podemos sospechar tranquilamente en que el paciente puede tener una hematuria macroscópica, en que el paciente puede estar desarrollando una hemoglobinuria por algún tipo de hemólisis, una mioglobinuria por algún problema en los músculos, o también que tenga una ictericia o esté con quiluria o con cristaluria masiva. Entonces, el color nos mueve a pensar en algunas patologías para orientar nuestra investigación. También hay que recordar que hay medicamentos que pueden alterar el color de la orina, tornarla naranja. Muy común es el medicamento rifampicina, que cuando nosotros o cuando se les prescribe a los pacientes, por ejemplo, por una tuberculosis, es bueno dejarles saber que la orina se puede tornar naranja por el uso de uno de los medicamentos que se emplean, de los antibióticos. La fenazopiridina es también un medicamento que utilizamos mucho, que es como un analgésico local cuando el paciente o la paciente está con infección urinaria y tiene muchas molestias de disuria y estranguria. Entonces, la fenazopiridina, ese analgésico, genera mucho alivio, pero también puede alterar el color de la orina, y eso hay que dejarlo saber al paciente. Y otros medicamentos un poco menos comunes, como la nitrofurantoína, el metronidazol, o incluso, miren, el imipenem, que puede condicionar un oscurecimiento de la orina, pero luego de haberla dejado en reposo. ¿Y qué decir de los alimentos? Creo que en algunos se nota más que en otros. La remolacha sí genera una orina roja después de haberla consumido y a veces puede incluso permanecer hasta el día siguiente en algunos pacientes. Entonces, todo esto nos permite
saber algunos detalles importantes a través de una de las características de la orina, que es el color. Ahora acá se hace una discriminación un poco más exacta de dos patologías que es importante tener en cuenta, o dos manifestaciones clínicas. Si nosotros tenemos una orina que es distinta al color amarillo, que es el normal, entonces lo que puede hacerse y lo que se hace es centrifugar la orina. Y entonces se puede discriminar si una vez centrifugada, lo que permanece rojo es el sedimento. Si el sedimento que queda en el fondo, luego de haber centrifugado en el tubo o donde fuera la orina, entonces permanece rojo, podemos pensar que estamos frente a una hematuria. Pero si lo que permanece rojo es el sobrenadante, es decir, la parte líquida, esa es la parte que corresponde a agua en realidad, lo que se hace es introducir la tira reactiva, que forma parte del análisis de la orina, y si esta tira reactiva, que lo que detecta es el pigmento M, es negativo, entonces podemos pensar que son medicamentos, son sustancias ajenas que están condicionando ese sobrenadante de color diferente. Pero si esta tira reactiva resulta positiva, entonces muy probablemente estamos frente a un paciente que puede tener mioglobinuria o hemoglobinuria. ¿Y cómo discriminamos entre los dos? A través del color del plasma. Si el color es claro, entonces se trata de una mioglobinuria. Ya hemos dicho que la mioglobinuria tiene mucha relación con la destrucción del músculo, lo cual se puede dar en algún fenómeno de rhabdomiólisis, ¿no? En los pacientes que se accidentan, en los pacientes que tienen atricciones. En cambio, si el color del plasma es rojo, entonces estaríamos hablando de una hemoglobinuria, ¿no? Y la hemoglobinuria nos mueve a pensar que el paciente puede haber tenido algún tipo de hemólisis intravascular, que haya tenido algún detalle de esos. Entonces, es importante esto para discriminar cuando estamos frente a una orina que impresiona, tiene ya sea hemoglobinuria o hematuria. Nosotros podríamos pedir eso en el laboratorio, no es que nos manden así, nos mandan la orina positiva, ¿no? Ya sea con el sedimento positivo o con el sobrenadante. Entonces nosotros tendríamos que pedir al laboratorio que nos haga esas muestras, o que si tal vez las han hecho, nos la informe. Entonces luego de haber visto el color, también es importante el aspecto, ¿no? Porque en general el aspecto de la orina sabemos que es un amarillo, pero transparente. Si la orina aparece turbia, entonces podemos pensar en que hay causas no patológicas para esta coloración turbia, que puede ser la presencia de gran cantidad de células epiteliales, precipitación de uratos por el frío, o por algunos fosfatos que aparecen en la orina postprandial, o finalmente por la presencia de cualquier otro tipo de fluidos. Hay que tomar en cuenta esto para no pensar que toda orina turbia puede ser una infección. En cambio, cuando pensamos que hay causas patológicas, entonces tendríamos que buscar lo que es la piuria, la presencia de acúmulos de glóbulos blancos, la bacteriuria, que también nos va a confirmar un fenómeno infeccioso, o la lipiduria, que es una manifestación no muy común, pero que puede darse en otras patologías renales, como el síndrome nefrótico. Y bueno, luego pasamos a la densidad, que también es algo que tenemos que fijarnos. Entonces, espero que esto sirva para que cuando estén rotando ustedes en los hospitales y les toque asistir a la consulta, entonces nos entretengamos en ver el examen de orina que siempre pedimos, y entonces podemos compartir con ustedes los resultados, y teniendo en mente esto, podemos ir haciendo también un ejercicio para buscar algún hallazgo que no sea normal, porque vamos a tener en mente lo que es normal. Entonces, la densidad urinaria es otra característica importante que se puede determinar o medir a través de la gravedad específica con un urinómetro
pero hoy por hoy la forma más precisa de medirla es por la refractometría y también por la tira reactiva. Pero hay que saber que los resultados, en este caso, son menos exactos debido a que mide los componentes iónicos de la orina también. Entonces, cuando hablamos de densidad, hablamos de la cantidad de solutos que hay en orina, y la densidad urinaria no representa exactamente esto. Lo que representa es la osmolalidad, ¿no? Pero que la vamos a ver en un minutito. Pero para tener idea, porque lo que vemos nosotros todavía en nuestras muestras de orina es la densidad urinaria, podemos hablar de una orina diluida cuando la concentración está entre 1.0 y 1.003, y eso nos hace pensar que el paciente puede estar ingiriendo bastante cantidad de agua o que puede tener una diabetes insípida, ¿no? Donde hay una inhibición de la hormona antidiurética. Hablamos de isostenuria, o sea, un valor aceptable cuando está alrededor de 1.010, y en algún caso patológico, pues se presenta cuando hay una necrosis tubular o cuando el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica porque ha perdido esa capacidad de concentración de la orina. Y la orina concentrada es cuando está alrededor de 1.030. En cuyo caso podemos pensar que el paciente o está deshidratado o tiene una proteinuria o una glucosuria que está condicionando esta densidad elevada. Entonces, nosotros echamos mano de la densidad, pero es la osmolalidad la que en realidad deberíamos procurar medir en la orina. La osmolalidad se mide con un osmómetro, y el osmómetro es una máquina, una máquina que se utiliza en el laboratorio y que infelizmente no todos cuentan con este dispositivo. Por lo menos en el Hospital Viedma no hay. Y lo interesante de la osmolalidad es que depende exclusivamente del número de partículas presentes en orina. Por eso es mucho más fidedigno su resultado para hablar si una orina está concentrada o no. Tampoco es influenciada por la temperatura o por la concentración de proteínas, cosa que pasa con la densidad urinaria. Y la glucosuria es la que sí podría incrementarla, pero es mucho más exacta en su resultado. Y el resultado se informa en miliosmoles por kilogramo de agua. Qué pena que no la tengamos todavía, en otros laboratorios creo que sí hay, y pues es muy importante a la hora de hacer valoraciones, por ejemplo, en las alteraciones de los electrolitos y todo eso, pero bueno, nosotros entre tanto seguimos infiriendo a través de la densidad urinaria. Y como resumen de lo que les he dicho, pues es mucho más fiable que la tira reactiva o el refractómetro para la evaluación de una patología urinaria. O sea que es una herramienta básica que todavía nos falta en un hospital de tercer nivel tan importante como es el Viedma. Y vamos a las características químicas de la orina, que las obtenemos básicamente por la tira reactiva. La tira reactiva, que la están viendo acá, me imagino que alguna vez la han visto, lo que nos permite es una determinación cualitativa, no es cuantitativa, cualitativa de muchas de las características de la orina, como son la densidad, estas son físicas, pero también la tira las puede determinar el pH, la albúmina, la presencia de glucosa, de acetona y de otros pigmentos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta tira? Pues que es muy simple. Esta tira se sumerge en la orina y dependiendo de los colores que vaya adquiriendo, se la compara con este patrón de referencia que está en el mismo frasco en el que vienen las tiras, para poder decir si el paciente está con hematuria, con albuminuria, si tiene urobilinas o qué. Entonces es muy sencillo, es de bajo costo y estabilidad. Entonces, por supuesto, todo lo que es sencillo y de bajo costo viene muy bien a los hospitales públicos. Entonces, a partir de esta tira podemos obtener una característica que también es importante, que es el pH, ¿no? El pH de la orina. Esta tira reactiva cubre un rango de 5 a 8.5 de un pH, ¿no? Que son extremos, pero que, bueno, sabemos que el pH está siempre alrededor de
por estos valores, ¿no? Si estaría un poco más, ya hablaríamos de una orina alcalina, o si estaría un poco menos, ya hablaríamos de una orina ácida. Pero es mucho menos exacta en estos valores ya extremos, ¿no? De una acidosis, de una orina ácida o de una orina alcalina. El pH lo que hace es reflejar la presencia de hidrogeniones, pero no necesariamente de la carga ácida, porque como ya van a ver en la parte de la evaluación del ácido base, mucho de los hidrógenos se eliminan como amoníaco. Entonces esto no es algo que detecte la orina, o sea que no necesariamente podemos inferir toda la carga ácida de una orina por el pH. ¿En qué casos tenemos una orina ácida con un pH menor a 5? En casos, por supuesto, de acidosis metabólica, cuando hay una depresión de volumen importante, cuando el paciente está desnutrido, cuando tiene diarrea, y por bacterias también, infecciones como la E. coli, que puede producir ácido. Igualmente en una dieta hiperproteica. Entonces, cuando estamos frente a un pH ácido, tenemos ese abanico de posibilidades que la condicionen. Y cuando tenemos una orina alcalina, entonces tendríamos que pensar en que el paciente puede estar hiperventilando, que el paciente tiene vómitos o puede tener una acidosis tubular distal, o finalmente otro tipo de infección, infección por otro tipo de bacterias que en este caso disocian urea. O los pacientes vegetarianos también suelen tener un pH alcalino. También pueden haber falsos negativos, y eso es un problema con la tira reactiva, pero hay falsos negativos y positivos y hay que tenerlos presentes y siempre situarnos en el contexto clínico para hacer la interpretación correcta con los exámenes que recibimos y las pruebas que solicitamos, ¿no? Puede haber hemoglobina en la orina, es decir, falsamente se puede creer que hay hemoglobina cuando falso positivo, quiere decir, falsamente se cree que hay hemoglobina cuando el paciente ha tenido infecciones por algún tipo de bacterias como el estreptococo o estafilococo, que tienen una actividad peroxidasa, que puede hacernos creer que hay hemoglobina en la orina. Igualmente hay falsos negativos, es decir, que el paciente puede tener hemoglobinuria, pero no la vemos porque el ácido ascórbico puede obnubilar esa situación, o una elevada densidad urinaria, o la presencia de formaldehído, que algunas veces se utiliza para preservar las muestras. Y así igualmente la glucosa puede dar un falso negativo, el hecho de que esté recibiendo ácido ascórbico también, o que esté infectado. Igualmente la albúmina, la esterasa leucocitaria. Entonces hay situaciones que pueden generar falsos negativos o falsos positivos cuando empleamos la tira reactiva. No es que sea muy sencillo que nos demos cuenta, pero bueno, si mantenemos una tablita sin necesidad de memorizarla en el celular, pues eventualmente si descubrimos algo de esto en el paciente, podríamos pensar que estamos frente a un resultado que no es el exacto. Muy bien, entonces, luego de haber visto las características físico-químicas de la orina, pasamos al sedimento urinario, a la parte de solutos, de lo que se excreta en la orina, y eso es importante también, porque podemos inferir muchas enfermedades considerando las células y las bacterias o cristales que aparecen en la orina. Hemos dicho que la orina puede ser de primera o segunda micción matutina para poder hacer el análisis. También no solo es que el paciente tiene que cumplir unas ciertas condiciones para evacuar la orina, sino también en el laboratorio hay una preparación estandarizada del sedimento, que, bueno, esto está fuera del alcance de la especialidad nuestra, pero sepan que también, por lo menos se ha dicho que lo posible debería ser la muestra ya preparada, centrifugada, dentro de las 3 horas de haber sido evacuada. Entonces, todo esto tendría que cumplirse para que el resultado del análisis sea lo más rendidor posible, ¿no? Sea lo más eficiente posible. Y el sedimento también nos permite valorar
los elementos no detectados por tira reactiva, que son estos que ya les he comentado. Entonces, empezamos con los hematíes. Hablamos de una microhematuria cuando hay 1 a 3 hematíes por campo. La macrohematuria cuando es gran cantidad, entonces incluso la orina, como habíamos visto, se puede teñir de rojo. Y si vamos a tener que sea la prueba, que no solo el sobrenadante, sino el sedimento sea el que está rojo, entonces estamos frente a una hematuria. ¿Qué es importante comentar de la hematuria? Que hay que definir el tipo de hematíes que se están perdiendo en la orina. Los isomórficos son aquellos que mantienen la forma y los contornos regulares, y lo más probable es que proceden del tracto urinario. En cambio, los dismórficos, donde los glóbulos rojos aparecen destruidos de forma irregular, nos orientan hacia un origen glomerular. Entonces, miren lo importante que es dentro de la evaluación de la hematuria considerar la morfología que tienen, porque nos va a permitir definir de dónde viene ese sangrado y quién tendría que tratarlo. Entonces, para hablar de una hematuria glomerular, por ejemplo, es importante considerar la proporción de estos hematíes que pueden aparecer tanto de forma dismórfica o isomórfica en la muestra de orina. Y podríamos decir que la hematuria es glomerular para, por ende, quedarse con el nefrólogo o con el clínico, el paciente, aquel que tiene una hematuria glomerular, donde más del 40% de los hematíes son dismórficos y hasta un 5% puede presentarse como acantocitos, o también en caso de presencia de cilindros hemáticos. Entonces, estamos frente a una hematuria y hemos determinado que es glomerular. Esto en la práctica por cualquier médico, entonces probablemente esto tiene, o lo más seguro es que esto tiene que ir a la evaluación de la parte clínica. Entonces estamos frente a glóbulos isomórficos, entonces como hay alteración del tracto urinario, eso será motivo de estudio por el urólogo. Entonces aquí vemos en imágenes cómo es la forma de un glóbulo rojo. Sabemos que tiene un aspecto bicóncavo, pero en esta imagen de frente se ve redondeada. En cambio, el dismórfico es aquel que está destruido, y el más típico de los dismórficos es el acantocito, que no siempre se ve, hasta en un 5% puede aparecer, pero su ausencia no excluye la hematuria, no basta con que haya un 40% de dismórficos, pero encontrarlos a ellos sí que nos deja la plena certeza de que el origen es glomerular. Esta imagen que tiene como un anillo con su gran esmeralda ahí en la superficie. Y aquí pasamos también a diferenciar lo que es el sangrado glomerular del sangrado de la vía urinaria, para quedar más seguros de hacia dónde vamos a orientar al paciente. El color de la orina en la hematuria de origen glomerular es un color más bien rojo, oscuro o tipo Coca-Cola. En cambio, en la hematuria urotelial normalmente tiene un color más bien rojo brillante. La presencia de coágulos es más común en la hematuria urotelial, no así en la hematuria glomerular. Cuando tenemos un paciente con problema glomerular, eso quiere decir que hay alteración en la barrera de filtración. Y es muy común encontrar, además, adicionalmente, la presencia de proteinuria, cosa que no es común en la hematuria de origen a nivel del tracto urinario. La morfología ya lo hemos dicho, dismórficos, más del 40% en la hematuria glomerular, más bien en la hematuria urotelial están los glóbulos rojos de manera conservada. Los cilindros hemáticos también forman parte característica de lo que es la hematuria glomerular, cosa que no está presente en la hematuria de la vía urinaria. Y los acantocitos están más del 5%, como les digo, casi que le pone el sello para afirmar que esa hematuria es de origen glomerular, cosa que no está presente en la hematuria urotelial. Luego pasamos a otro componente celular que es importante en la orina, que casi siempre lo estamos evaluando, son los glóbulos blancos, ¿no? La tira reactiva, esa que no deja de utilizarse,
detecta a partir de 10 leucocitos por mililitro. Pero si nosotros centrifugamos la orina, podemos decir que más de 5 leucocitos es más bien sugerente de una infección urinaria. Estos leucocitos en su mayoría son neutrófilos y que están presentes en caso de infección, que es lo clásico que vemos, pero también pueden estar presentes en una nefritis tubulointersticial o en una glomerulonefritis. Los eosinófilos son visibles por una tinción especial, que no sé si la hacen siempre en los laboratorios, la verdad, pero cuando están presentes nos permite pensar que podría tener el paciente una nefritis tubulointersticial o incluso una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Los linfocitos son más comunes en el cuadro de rechazo celular en temas de trasplante. Y los macrófagos son visibles no muy comúnmente en pacientes que también pueden tener una glomerulonefritis o infecciones por algunos virus, como el BK, ¿no? Pero lo que más nosotros vemos y evaluamos son los neutrófilos, ocasionalmente los eosinófilos. Entonces, las células epiteliales tubulares también son importantes. Estas son redondas a ovales con un núcleo central, derivan de la exfoliación del epitelio tubular, no están presentes en individuos sanos, y si encontramos este tipo de células, podríamos pensar que el paciente está desarrollando algún daño o una injuria renal aguda, formando cilindros. Los cilindros son otros elementos que tenemos que estar pendientes de buscar en la orina, y estas son estructuras que se forman en el lumen del túbulo distal y del túbulo colector. Su matriz es la proteína de Tamm-Horsfall, que está secretada por las células de los túbulos. Entonces, el atrapamiento de varias partículas dentro de la matriz es que le confiere este aspecto de cilindros que pueden tener formas particulares, como vamos a ver ahora. Los cilindros más comunes son los cilindros hialinos, que más de una vez han debido ver en un examen de orina, pero que normalmente estos pueden presentarse en una persona que no tiene ninguna patología o alguna enfermedad renal. Los cilindros granulares y los cereos pueden estar presentes y nos señalan patología, pero no son específicos. No sabemos exactamente qué tipo de problema renal puede estar teniendo el paciente, pero nos alertan sobre que hay que seguir estudiándolo. Los cilindros grasos pueden presentarse cuando hay proteinuria cuantiosa. Los hemáticos sí son muy sugerentes de una patología que es la glomerulonefritis, es decir, es un fenómeno inflamatorio proliferativo. Estos son bastante llamativos, entonces no podemos dejar pasar por alto si encontramos cilindros hemáticos en el sedimento. Los sedimentos leucocitarios también pueden estar presentes y nos sugieren más hacia un fenómeno ya sea de una nefritis intersticial o un fenómeno infeccioso. Y las células epiteliales, como hemos visto, pueden señalarnos ya sea un daño tubular agudo, un daño intersticial o una glomerulonefritis. Entonces, no hay mucha especificidad en la presencia de cilindros, salvo yo creo los hemáticos, que sí nos hacen pensar claramente que estamos frente a un fenómeno de glomerulonefritis, pero el resto pueden o no pueden estar y señalan patología sin decirnos exactamente cuál es. Estos son los cilindros urinarios. Aquí tenemos el hialino, aquí tenemos un leucocitario y aquí un cilindro epitelial, que ciertamente un nefrólogo entrenado podría ver esto tempranamente y estudiar un poco más al paciente. Ya para ir finalizando, tenemos los cristales, que también están presentes en la orina y pueden ser un hallazgo normal o indicadores de procesos patológicos. Para una correcta identificación de los cristales, se precisa conocer la morfología típica con microscopía de luz polarizada. Entonces, no estoy segura si todos los laboratorios tienen, pero hay que pensar que se necesita este microscopio. También hay que conocer el pH urinario. Buscar cristales es útil en pacientes que tienen litiasis renal,
que tienen trastornos raros del metabolismo y en caso de toxicidad por fármacos. Entonces, mantener en mente, por ejemplo, esto o tenerlo fijado en alguna nota podría ayudarnos, ¿no? Cuando tenemos cristales de cistina, estamos hablando de una cistinuria. Cuando tenemos cristales de fosfato de amonio y magnesio, más un pH alcalino, podríamos estar frente a una infección urinaria por gérmenes ureasa positivos. Tener cristales de ácido úrico más injuria renal aguda es muy sugerente de lisis tumoral. Estas son las combinaciones más comunes, ¿no? Que podríamos tenerlas en mente y luego ver el entorno clínico del paciente. Los cristales de oxalato cálcico más acidosis metabólica con GAP más IRA nos puede sugerir intoxicación por alcohol etílico. Entonces, ustedes seguramente que van a ver esto de los cristales con más detalle cuando pasen el tema de litiasis renal, pero yo les recuerdo que hay varias formas, de acuerdo a la apariencia de cristales, ¿no? El ácido úrico, por ejemplo, tiene esta forma romboidal con un tinte amarillo. El oxalato cálcico parecen discos bicóncavos y junto con el fosfato cálcico son los componentes más comunes, más frecuentes de los cálculos renales, que no es infrecuente en nuestro medio. Hay muchos pacientes que forman piedras. Entonces, el fosfato cálcico tiene forma de prisma, parecen como partículas estrelladas. Los de estrubita tienen formas de tapas de ataúd. Y los de cistina, que son más de un problema hereditario, pueden tener forma hexagonal con lados irregulares. Entonces, de acuerdo a la forma del cristal que se observe o que nos informen en el examen de orina, entonces nosotros también podemos pensar de qué se trata. Luego la proteinuria es otra cosa que nos fijamos mucho, han ido viendo los pacientes en la consulta y la estamos buscando siempre. Se acepta que la proteinuria fisiológica no excede los 150 miligramos en 24 horas en adultos o lo que representa el valor de menos de 20 miligramos por día de albúmina. Se reconocen 4 mecanismos para la aparición de proteinuria, porque sabemos que no es normal, que la barrera de filtración glomerular está diseñada de una manera tan exquisita que no permite el paso sino de un número, de una concentración mínima de proteínas. Si aparecen proteínas en orina, entonces estamos frente a un problema, en principio, de la barrera glomerular, por aumento de filtración de macromoléculas o por algún daño en la capa epitelial que hemos hablado tanto, que tiene que ver con los podocitos. Por eso es que ahora ya se habla de podocitopatías cuando encontramos a un paciente con proteinuria. También puede haber una causa tubular por pérdida de la capacidad reabsortiva del túbulo contorneado proximal. También hemos dicho que una de las funciones principales del riñón es la reabsorción. Entonces, si hay alguna pérdida en esta propiedad, pues también pueden aparecer las proteínas, y no solo la albúmina, sino la aparición de proteínas de bajo peso molecular, básicamente, como la beta-2 microglobulina. También puede generarse proteinuria por hiperfiltración, donde se rebasa la capacidad reabsortiva. Este es el mecanismo que condiciona proteinuria en el mieloma. También puede haber una proteinuria porrenal por una mayor excreción de proteínas de tipo no albúmina, como son la IgA o la IgG, por infección o por litiasis. Entonces, hemos visto cuáles son las causas de proteinuria, y los métodos de detección que están a nuestro alcance son la tira reactiva. La tira reactiva, ¿cuál es su limitación? Es que solo detecta albúmina. Es muy específica, pero poco sensible, y es positiva a partir de 300 miligramos. Entonces, si nosotros tenemos un examen de orina con una cruz de proteínas, podemos asumir y deducir que el paciente ya tiene más de 300 miligramos de albúmina en la orina. La proteinuria de 24 horas es el gold estándar, pero como habíamos visto en la fórmula de
de aclaramiento renal, el gran problema es la incomodidad que genera la recolección. Poca gente es capaz de recolectar de manera correcta una orina durante todo el día, ¿no? Se olvidan, se salen, orinan en otro lado, entonces su capacidad de informar una proteinuria de manera fidedigna es mucho menor cuando hay fallas en la recolección. Entonces es por eso que de lo que se echa mano más, cada vez de manera más frecuente, es la determinación del cociente albúmina-creatinina, esta relación que se hace en miligramos por gramo de creatinina eliminada, que normalmente es matutina. Este cociente tiene muy buena correlación con la proteinuria de 24 horas bien hecha, por supuesto, ¿no? Tal cual habíamos visto la relación entre las fórmulas y la medición del filtrado glomerular por marcadores exógenos, la relación es muy buena, o sea que en esa curva que relaciona dos variables es casi rectilínea, es casi cercana a 1. Así que sí es muy fiable para confiar, como que nos representa la presencia de albuminuria, solamente el tomar una muestra de orina casual. Eso sí que puede estar influida por una disminución de la secreción de creatinina por una pobre masa muscular. Entonces, acá tenemos que ir teniendo en cuenta que lo clásico que nosotros recolectábamos era la orina de 24 horas, que sabemos que lo normal es hasta 150. Pero si se pasa de 150 ya estamos frente a una proteinuria patológica, ya sea moderadamente o severamente incrementada. Y lo que estamos utilizando mucho más hoy por hoy, que incluso esto, por ejemplo, es una gran cosa para el Hospital Viedma, tenemos fortalezas y debilidades, se está haciendo la determinación de albúmina creatinina. Entonces, los valores que hay que tener en cuenta para acordarnos es que hay una albuminuria es normal cuando es menor a 30, es moderadamente incrementada cuando ya está entre 30 y 300 y es severamente incrementada cuando es mayor a 300, ¿no? Entonces, también hay otros valores como son la proteína creatinina, pero aquí estamos hablando de proteína total. En cambio, aquí hablamos de algo más específico que es la albúmina. Y la tira reactiva, para que ya también recuerden, miren, cuando es normal la proteinuria, la tira es negativa. Cuando ya tenemos trazas a más de 1, estamos frente a una proteinuria entre 30 y 300 miligramos. Es decir, no necesariamente es más de 300, como les dije, sino está en el rango de 30 a 300. Estamos hablando de una albuminuria moderadamente incrementada. Tener una cruz de proteínas en la tira ya es patológico y nos va a obligar a medir el cociente albúmina-creatinina. ¿Por qué se prefiere el cociente albúmina-creatinina? Ya lo he dicho, es menos susceptible a imprecisiones analíticas que la proteína total, a bajas concentraciones de proteinuria. Como es la proteína dominante en la mayoría de las enfermedades renales, es posible medirla a niveles incluso fisiológicos. Y el cociente albúmina-creatinina es todavía mucho más sensible para detectar la enfermedad renal diabética. Lo mismo la enfermedad renal crónica, que ya vamos a ver en la última clase, lo estamos mirando todos los días en la consulta, en el Viedma. Este es este mapa en semáforo, que lo que nos recuerda es cómo vamos a clasificar la enfermedad renal crónica, donde es sumamente importante lo que hemos visto en las primeras dos clases, la tasa de filtración glomerular y la albuminuria, para determinar la clasificación o el estadio en el que el paciente se encuentra. Entonces es muy importante acordarnos lo que hemos visto, la filtración glomerular y también la albuminuria, para determinar el grado de afectación que tiene el paciente en el riñón. Muy bien, entonces terminamos con esto. Los principales perfiles del sedimento urinario es como los mensajes, ¿no? Para llegar a casa, esta vez llevar a casa, no hay algo escrito
como puntos de recordatorio, pero sí tal vez esto nos puede ayudar, tener en mente, no es totalmente exacto, ya lo hemos dicho, pero nos ayuda. Si nosotros estamos frente a una ira prerrenal, lo que podríamos esperar en el sedimento urinario que haya cilindros hialinos, que haya algunos granulares, y en la tira reactiva que haya o no haya proteínas. Si estamos frente a una nefritis tubulointersticial, podríamos esperar leucocitos, cilindros leucocitarios, estas células renales tubulares epiteliales, incluso para el manejo de la ira, se ha desarrollado un algoritmo para ver la cantidad de estas células renales tubulares epiteliales que hay. Cuando estamos frente a un síndrome nefrítico, entonces, claro que vamos a tener glóbulos rojos dismórficos, que vamos a tener los acantocitos, que vamos a tener los cilindros hemáticos que les decía. Donde más útil nos puede servir la presencia, donde más útiles son los cilindros, es cuando son hemáticos, que nos llevan a pensar que estamos frente a un fenómeno de una glomerulonefritis. Y en el síndrome nefrótico lo que podemos ver son cristales de colesterol y, por supuesto, la presencia de proteínas, pero que en este caso, si son positivas, nos vemos obligados a complementar con la determinación de la relación albúmina-creatinina en una muestra casual. Ok, entonces esa ha sido la clase de hoy, chicos. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y bueno, ahí estamos. Si tienen algún comentario o alguna duda. Y nada, si no, nos vemos mañana en la cuarta clase. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, chicos. Hasta luego.